Saludos amigos todos y bienvenidos a un podcast más del Random 71 en donde nada es cuestión de suerte. Hoy tengo dos invitadas muy especiales para que vamos a hablar sobre la educación en las diferentes etapas desde la niñez hasta la adolescencia, la licenciada Tere Bernal y la guía Montessori Lourdes González Iriarte. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, con mucho gusto de estar por primera vez en un podcast tuyo. Gracias, mamá. Igualmente será mi primera vez también. Y yo también ando nerviosona. Pero No, feliz de estar aquí. Gracias, Mister. Gracias, mamá. La verdad es que esto salió de repente, no lo traíamos nada organizado, pero llegó la Mister, se soltó platicando con mi mamá y el equipo de producción me dijo, salte a la chingada, güey, que platiquen ellas, güey. La verdad es que están platicando bien padre sobre los diferentes etapas que tuvimos en la educación y lo más importante, pues por una parte mi mamá, que fue mi formadora, y Mister, que en la etapa de la secundaria, agradecerte realmente, nos formaste muy bien y nos fuiste preparando para el futuro. No, al contrario. Muy agradecida y feliz de verte otra vez, recordar esos tiempos. Y pues, ¿qué te digo? También fue mi primera vez, ustedes fueron mi primera generación, así que ahí me bauticé, literal, pero con ustedes encontré una misión de vida, ahí en la etapa educativa. Sí, después estudias una maestría, Sí, dos maestrías. Sí, bueno, ya cuando llegué con ustedes, ya acababa de terminar la maestría en administración y posteriormente hice una especialidad en educación por competencias con el TEC de Monterrey y la Universidad de Cambridge, que fue a través de la Universidad Virtual del TEC de Monterrey. Ok. Mister, para darles un poquito más de contexto, pues fue maestra en la secundaria del TEC, como lo dijo, ¿fuimos su primera generación? Sí, para mí sí. ¿Sí? Fuimos su primera generación, entonces vamos a estar hablando más de la etapa de adolescencia. Con mi mamá, tuviste más de 30 años como guía Montessori, si no me equivoco. De guía Montessori estuve 23 años 23 y medio años. y el resto, hasta llegar a los 40, me tocó de coordinadora y luego directora del Montessori San Isidro de Torreón. Ok, vamos a comenzar en orden en la primera etapa de lo que fue el ser guía Montessori en una educación muy vanguardista Sí. para esa época en la que nosotros iniciamos. Yo inicio en el Montessori San Isidro, que fue el primer Montessori de Torreón, cuando tenía 5 años de fundado. Empiezo en una casa de Torreón Jardín, a mí me toca entrar ya acá en San Isidro. En el año 76 entro a trabajar al Montessori San Isidro en la etapa de niños, de Casa de los Niños, se llama en Montessori, que es el preescolar. Y ahorita que decías tú, todo lo que has aprendido con los jóvenes, yo siempre he dicho, los hijos y nuestros alumnos han sido nuestros mejores maestros de vida. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, lo ven como, entonces es un aprendizaje para ustedes más que el ser una... Digo, es bien importante, muchos dicen que la educación se aprende en casa, y no dudo que es importante, pero es súper importante la educación fuera del hogar también. Por supuesto, es el complemento uno del otro. Montessori es la primera educación donde abarcas no nada más el aprendizaje físico y mental que completaba la educación tradicional, sino que llegabas al emocional y al espiritual también, y no tocado a través de la religión. O sea, la espiritualidad desarrollada a través de tu formación personal. Entonces, fueron colegios laicos, los Montessori, los de ustedes también. También. Y sin embargo, pues yo venía de colegios de una formación religiosa muy profunda y muy clara. Estuve primero en colegio de monjas y luego fui a colegio de padres. Usted también estuvo en colegio de monjas, ¿no, Sí. Mister? Si no, Sí, mal sí, no sí, recuerdo. en colegio de monjas, toda la primaria, secundaria y un año de prepa. Yo nací en la Ciudad de México y de adolescente nos venimos para acá, para Torreón. Mi papá le ofrecen la dirección de Trasgo en aquel entonces y nos venimos en el 80. Y yo entré en el 81, entré al TEC a terminar la prepa
Y sí, fue un cambio, no, el sistema no empataba, yo perdí ahí un año en lo que buscaban cómo revalidarme. Yo estaba en una preparatoria de 3 años, aquí era de 2 años, y el choque total de entre no nada más el cambio de ciudad, sino también el sistema educativo. Yo venía de un sistema católico donde pues teníamos misa todos los viernes, te confesaban, con un buen sistema, porque se basaban en el constructivismo en el Colegio Simón Bolívar en México, pero sí fue para mí un cambio muy fuerte. Yo tendría 17 años en ese inter, y sí, el adaptarte, venías de fuera, era la chilanga, o sea, fueron las cuestiones de bullying, no se hicieron esperar, por supuesto, pero sí, ahorita que platicaba Lourdes, yo creo que el TEC también evolucionó en las épocas, en mi época de estudiante, que yo ahí terminé prepa, carrera y la maestría, bueno, toda mi formación la tuve ahí. Dentro del laicismo hubo un periodo en los 90s donde migraron, se volvió como más humano el tecnológico. Esta fue una visión del doctor Rangel Softman, que fue el rector de todo el sistema. Un pionero, un hombre de muchos cambios, fue el que llevó al Tecnológico de Monterrey a altas esferas y niveles de codearte dentro de las 100 mejores universidades del mundo. Nos la creímos una época que les tocó a ustedes, Nico, en ese cambio, donde ya se hablaban, se empezó a trabajar en una misión, en una visión, con otra estructura, pero donde ya nos involucraban al personal, o sea, el TEC no fueron las paredes, no era un número. En mi época yo entraba y todo el mundo decíamos, ay, no, es que ayer es una matrícula. Una matrícula. Ni siquiera por el nombre, ¿verdad? 922. No era 922, claro, sí, yo. no se me olvida. Y todos lo tenemos tatuado, ¿verdad? Entonces, toda esta evolución, tuve la fortuna de ser parte de todos estos cambios. Y obviamente, lo que decía Lourdes y lo que tú comentabas ahí, la casa es fundamental. Ahí es donde se siembran los valores, los modales, la forma de cómo te vas a comunicar y cómo vas a socializar el resto de tu vida. Las escuelas, los colegios, las universidades, normalmente las buscamos, como mamá lo digo, buscando esa empatía, o sea, que tengamos esa misma visión, esa misma proyección a futuro, que es lo que buscamos para dar lo que nosotros consideramos mejor para los hijos. Y yo, si bien estuve en colegio de monjas, para mis hijos no quise ir a un colegio religioso. Tuvieron sus asegúnes, yo creo que todos quedamos marcaditos por ahí, con alguna monja o algún curita por ahí que se salió del huacal, o sea, en sus hostilidades. Y ahorita que mencionábamos, hablando de hostilidades, pues todavía tristemente hay gente que se involucra en la educación sin una vocación. Yo creo que la educación es como el sacerdocio y como la medicina. Si no hay una vocación verdadera que salga del alma, también marcas equivocadamente. Déjame, le interrumpo a Miss Tere para, nomás que tengo una duda que va una pregunta después para ti en base a esto. ¿Eran colegios mixtos? ¿A usted sí venía de colegio mixto? ¿Puras mujeres? Puras mujeres. Bueno, a mi mamá le tocó. En 1971 abre la Pereira por primera vez sus puertas para que entráramos las mujeres. Las monjas no abrían sus puertas para recibir hombres en el Colegio de la Luz. Eso fue muy posterior. En 1971 entramos la primera generación de mujeres a educarnos mixto. Yo era ya la preparatoria, o sea, la que nos tocó abrirse así. Y fue un cambio totalmente en mi vida. La visión de las cosas. Ahora, de educarme en un colegio de monjas donde todo estaba muy restringido y muy limitado, paso a un colegio de jesuitas donde son mucho más abiertos y son, su formación era mucho más amplia y con un sentido social muy importante que me encantó. También, entonces,
voy a una prepa, entonces era Colegio de Ciencias y Humanidades. Ahorita que dijiste el CCI me sonó al mío, pero no hablábamos del mismo CCI. Y entonces ni siquiera estábamos a educación pública incorporados, estábamos incorporados a la UNAM. Yo mi diploma de prepa viene de la UNAM. Después Pereira ya luego cambia, no sé si fue a la CEP o a qué otra cosa, pero hasta ahí el programa donde yo me eduqué en preparatorio venía de la UNAM. Y fue un programa completísimo. Sí. Y se me abrió el mundo, entramos 15 mujeres con 120 hombres en mi generación, pero estaban los de quinto y los de sexto, pues, o sea, los de segundo y tercero de prepa, que total que estábamos entre 400 hombres y éramos 15 mujeres. Y entonces fuimos pioneras, me encantó, se me abrió un panorama mucho más grande que cuando luego me voy a estudiar fuera al extranjero, educación Montessori, iba bastante preparada ya, por como me había formado en la preparatoria. ¿Usted sintió ese cambio grande también cuando entra a la... A la prepa, en el TEC, fue terrible. Porque ¿Terrible? yo venía, sí, para mí sí fue muy difícil porque yo venía de un colegio de monjas, no teníamos, o sea, no era mixto, así como le pasó a tu mamá. Entonces el TEC, pues abierto, revolucionado, o sea, cero religión, incluso las materias, eran la mitad de las materias del sistema en el que yo estaba. La Pereira era muy similar al colegio en el que yo estaba en México, que estaba incorporado a la UNAM, y hay dos sistemas, el CCH y lo que es Nacional de Preparatorias. Yo estaba en Nacional de Preparatorias donde te daban filosofía, te daban ética, te daban, o sea, materias culturales, danza, teatro, pero como materia, no como actividad extracurricular. Entonces eso, para mí eso fue muy importante y eso marcó una diferencia porque te amplía el criterio. Totalmente. Y eso le faltaba. Entonces luego ya el TEC con todas las actividades extracurriculares pues era como compensaba y nivelaba la cuestión deportiva, la cuestión cultural, que eso como persona realmente es lo que te forma, lo demás son conocimientos, habilidades intelectuales, pero la verdadera formación donde aprendes a trabajar en equipo, donde aprendes a colaborar, donde tienes una disciplina, pues es con los deportes o con la cultura. Claro. Cuando ahorita que hablaste tú de la revolución que tuviste tú dentro del TEC ya trabajando, me encantó porque la gente del TEC de Monterrey de ese tiempo vinieron a Montessori a preguntarnos y a prepararse y a ver cómo era el acercamiento que teníamos tanto con los padres, porque no dábamos nosotros calificaciones jamás. O sea, hablábamos con los padres, dábamos un reporte de los niños, era verbal y era de frente. Tú no entregabas un número porque no ibas a marcar a un niño con un número, porque nunca te va a determinar un número, ni un examen, ni el conocimiento que tienes, ni la formación que tienes. ¿Ven mucha diferencia con la educación que a ustedes les tocó llevar a las que les tocó darnos? Sí, yo creo que ahí es también la mentalidad. Creo que somos una generación que tenemos una ventaja sobre el sistema educativo. Tristemente, el sistema educativo en México no ha evolucionado, está arcaico, no manejan las emociones. Y no hablo aquí del TEC, al TEC lo quiero dejar aparte, igual que al Montessori, porque sí empezaron a manejar el concepto de las emociones. Yo creo que esto fue lo innovador que hizo el doctor Rangel, porque el TEC desarrolló su propio modelo educativo, que estaba basado en las competencias, pero también se hablaba de la inteligencia emocional. Entonces, esto es la vanguardia, que era lo que abordaba María Montessori. María Montessori trabajaba el ser y el conocimiento venía por añadidura. Esa fue, a mí me marcó tanto ese trabajo que yo dije, bye, mis hijos se van al Montessori. Y son abiertos, los muchachos que estuvieron en Montessori
no les da pena, hablan en público, o sea, hacen cosas, La seguridad son de más sí libres mismo. pensadores, son más seguros, más plantados, no traen estos velos limitantes en el pensamiento. Y eso es una maravilla. Personalmente y profesionalmente, sí marca la educación cuando está adoctrinada. Lo voy a poner de esa manera, con esa palabra. Los reglamentos. No fuimos generación tabú, bueno, fue lo que nos tocó vivir. Había cosas buenas y cosas malas. Pero sí te ponen velos limitantes y no te avientas. Oye, existía el castigo físico Claro. del maestro hacia... Y el papá lo permitía. Claro. Ahora tengo que ver, en el contexto que estamos ahorita, y es preocupante, yo ya estoy retirado ahorita hace 5 años de la docencia, Igual. pero ves, nosotros somos una generación, yo todavía vengo arriba de ti, Sí. 7 añitos, Poquito. que no son pocos, pero a nosotros nos tocó obedecer a los padres, y luego se viene una generación que obedecíamos a los hijos. Así es. Digo, no fue mi caso, tengo que aclararlo. Ni el mío. Ni mi marido, ni el mío era así. Pero sin embargo, veas muchos papás muy perdidos en este sentido. Y la verdad es que cuando tú tienes firmeza con tus hijos, eso da mucha seguridad en el desarrollo. Y da mucha idea del camino que tienes que seguir. Y ahora veo a muchos chicos muy jovencitos y todo, muy perdidos en todo. Y sintiendo como muy merecidos de que hasta el adulto tiene que rendirte. Y eso te da mucha debilidad en la vida. No, son seres humanos más frágiles. Entonces, de cristal. Así es. Por eso le llaman generación de cristal. En todas hay una cosa, y nosotros fuimos la generación de hierro. ¿Por qué? Porque nada más había una línea donde caminar. Y yo me acuerdo en algún congreso donde fui de educación que te decía, si un ser humano lo vas a educar con toda la permisividad o con toda la disciplina férrea que era, salen mejor liberados los de la disciplina férrea que los que dejas hacer. Pues lo que quieren. Nos prepara, digo, a mí no me tocó, ¿quién me pegó? Mis lichis, con el bastón, me llegó a pegar y se lo no había agradezco problema. infinitamente. O sea, que fue mi prefecta. Sí, bueno, todos los castigos que me dieron fueron merecidos, eso sí, no lo voy a no lo pones en duda. Voy a poner que fui un poquito inquieto. Pero, digo, me tocó eso, pero por ejemplo, lo que le hacían lo que platicaba mi papá, a él, que los ponían de rodillas en el sol, a cargar libros, o sea, eso ya era muy extremo, pero pues en su momento funcionó, ¿no? Nosotros sí traíamos la falda corta, las monjas nos ponían en pleno sol de la 1 de la tarde a marchar afuera. Hasta que una se les desmayó y ahí pararon. Pero el ingeniero estaba de acuerdo de eso. Mi papá estaba... Lo que decía el maestro era lo correcto. Si yo llegaba a mi casa a quejarme, un maestro me regañó y mi papá volteó y me decía, el maestro tiene la razón. Y el gran problema ahorita es que a los niños, aún muy pequeños, siempre tiene la razón el niño con los papás de hoy, por lo general. Y eso a los niños les da mucha desorientación, porque no hay una disciplina, no hay unas reglas que se tienen que seguir en comportamiento y en sociedad que se van a hacer siempre, porque se tienen que hacer, no por obligación, no por... Simplemente yo lo que veía y lo que vi en tanto año de trabajar en Montessori es, en una escuela tradicional, la disciplina se imponía. Y en una escuela, en un colegio Montessori de otro tipo de educación, la disciplina se conquistaba. Siempre había una consecuencia lógica al acto que tú hacías. Estás jugando con tu comida a la hora del refrigerio, ni te gritan, ni te regañan, ni te va a decir,
solo va a recoger tu plato y ese día no vas a tomar el refrigerio. La comida es para comerse, no es para estar jugando, ¿verdad? Digo, ni siquiera tenías que decir tú esto. La siguiente vez, ahí estaba la comida del niño y se lo comía tan tranquilo. No había señalamiento, no había regaño, no había manazo, no había nada. Simplemente el niño iba conquistando lo que son reglas de urbanidad que te van a hacer bien aceptado en cualquier parte. Lo vivió más o menos de la misma manera, digo, como me mencionaban, como que era una brecha de 7 años. No, así me tocaron, a mí me tocaron los castigos físicos, claro. A mí a una monja en tercero de primaria me marcó, yo le generé una aberración terrible que no sé ni cómo logré cursar un año tan clave y tan difícil porque veías fracciones y todo eso, pero todos los días, en la mañana, entrábamos y me jaloneaba, tú no entras, Bernal, porque aparte ni siquiera me mencionaba por mi nombre y me dejaba fuera. No podía ir al baño, no podía comer el lunch, no nada. Y terror, por lo que decía Lourdes, o sea, agarras un miedo pavoroso, a eso me refiero con estos pensamientos limitantes. Pero más allá del castigo físico, a mí no me afectaba eso, era la humillación sin haber una causa. Y eso marca, yo creo que cuando las personas tenemos conciencia, porque tú puedes causar un daño terrible, profundo, que se queda en el alma, cuando humillas a alguien, cuando pisoteas una dignidad, cuando exhibes un error todos los tenemos. Y yo creo que de eso adolecemos la mayoría de las personas, desafortunadamente en las instituciones educativas, sean públicas o privadas, pues salen todas tus, te lo voy a manejar así, tus traumas y los proyectas. Si algún niño o algún adolescente te proyectaba o te espejeaba algo que no te gustaba en ti, era una hazaña y me tocó verlo y intervenir. O sea, digo, yo encontré una misión ahí porque me ayudó a encontrar que sí hay cambios, que sí podemos transformar, que sí podemos generar mejores sociedades, mejores personas, en convivencia, en armonía, con 3 claves. Y se los digo y se los repito a mis hijos hoy por hoy. Hay 3 principios que los tienes que tener presentes sí o sí en tu vida si quieres lograr todo lo que te propongas. Orden, respeto y disciplina. De acuerdo. Y Totalmente. con eso construyes, creas, reconoces. El respeto empieza por uno. Si uno no es capaz de respetarse, a mí que me ha gustado de ustedes ahorita evocando esa época. Traviesos fuimos todos. Es parte de la diversión, es parte de la educación, no tenía que ser tan rígida. Cuando tú aprendes más cuando te diviertes, cuando conectas con las emociones, pero que profesores equivocados como la que mencionamos hace rato, Que no lo voy a mencionar, No es correcto, pero digo porque pues somos sujetos de aprendizaje, ¿no? sí. Ella estaba equivocada y ojalá que la vida la haya encontrado una razón, pero esa era parte, el querer imponer, el sentirse ofendidos con cosas que no eran ofensas. Y ellos sí, por ser el maestro, venir de esa educación, pues a mí me educaron así, pues esto es lo correcto, yo lo replico. No había esta como introyección de realmente aprender, porque no tenías por qué replicarlo. Te merece un niño de 3 años todo el respeto que te merece un adulto o alguien de tu igual. Es que eran tiempos en los que ustedes no tenían derecho a réplica ni a cuestionar. No. Y ahorita en estos tiempos también está de más de exagerado, bueno, a mi punto de vista, en lo poco que he vivido con mis hijos y que veo a las otras mamás, lo que cuestiona y dice, o sea, las mamás son las que ponen las reglas, el maestro ya quedó como a un lado, desgraciadamente, ¿no? Fíjate que hubo un proceso, perdona, hay que interrumpir. No, hombre. Hubo un proceso que yo creo que se perdió la brújula. El querer involucrar a los papás, hacer un triángulo, ahora sí que educación o escuela, familia y sociedad.
que es un triángulo que se tiene que respetar porque es la incorporación, pero tu escuela empezaste a invadir Su espacio. el espacio de las familias. Ok. Voy a tocar el tema de los refrigerios. Pues cada quien en su casa decide, es su familia, y empezamos a invadir esos espacios, ¿no? No, es que al niño, si no viene desayunado, no esto, no lo otro, empezaron a poner ciertas reglas que no eran muy del Montessori. Bueno, a mis hijos todavía les tocó un poquito más abierto. Ahorita ya por comentarios de otras, pues ya de los colegas de mis hijos, así como tú que tienen niños, pues ya hay otras reglas. Y por otro lado, los papás empezaron a invadir el espacio que era propio de la educación. Cuando tú metes a un hijo, pues tú firmas un reglamento, tú estás consciente, aquí están las reglas, ese era el involucramiento. Yo sí tuve muchos papás, incluso, páselo. Claro, Le dije, no me cuesta nada, le dije, pero ¿cuál es el objeto? Le dije, ¿qué va a ganar? Porque pedí a una alumna, le dije, ¿me permites hablar con tu papá? Le dije, yo no tengo ningún problema, señor. Le dije, pero es su responsabilidad. Yo aquí estoy ayudándole a usted a formar a su hija. Este es el resultado, es la consecuencia de lo que ella hizo. Si en la vida no educamos eso, y no vives las que la acción, consecuencias. toda acción va a tener una consecuencia, que tú eres responsable de esa consecuencia, entonces no estamos educando. Qué importante, ¿no? Así es. Que no lo veamos así ahora, digo. El niño también tiene consecuencias, también hay límites. Un niño que tira, limpia. No va a haber esto si no limpias, ¿verdad? No te voy a pegar, no te voy a gritonear, pero ahí se queda y ahí te quedas. Claro. Tú decides a qué hora. Un niño que toma su refrigerio, recoge, un niño que saca su material para trabajar, él lo va a guardar. No se lo va a guardar nadie más. Y si ven niños pequeñitos que trabajaban con el alfabeto y como era difícil de guardar o era laborioso, te decía, guárdalo tú, no me dejes. A un niño de 3 años, lo guardas tú, porque tú lo sacaste. Está bien, te decían, o sea, te lo entendían. Estoy hablando de los niños pequeños, de la edad que tienes. Y darles a los niños, además, en sistema Montessori, vuelvo a hablar, le das, en un sistema tradicional, vertías tus conocimientos, sin saber siquiera si tú eras más inteligente que yo como niño y yo ya te estaba limitando con lo que yo sé. No, le dabas los medios, las herramientas necesarias para que él, a través de la exploración y el trabajo con ese material, adquiriera los conocimientos. No es lo mismo yo darte un conocimiento a tú lograr tu conocimiento. Se queda para toda la vida. Ese es el punto. Ese es el punto. Yo creo que es eso, toda la educación radica en eso, en despertar la conciencia. Tú adquieres a lo largo de la vida habilidades, aptitudes, las vas creando, ¿no? a lo largo, pero cuando educas desde la casa y lo reciben en cualquier otra institución, de que todo lo que aprendes, las decisiones que tomas, tú eres el único responsable y lo tienes que resolver, realmente estás generando una persona consciente a futuro. Veo en estas nuevas generaciones, bueno, los chavos, yo también ya tengo mis añitos, ya tengo 41 años. Una criatura. ¡Un bebé! No, pero lo veo en las nuevas generaciones, claro, que traen y los veo muy conscientes en el amor a los animales, en el cuidado, pero muy inconscientes en otras cosas, sobre todo en la disciplina y en los que no quieren tener reglas y hacer sus reglas. No sé qué tanta diferencia vean en la educación actual y sobre todo a ustedes que les tocó estar en colegio de monjas y todo eso, ¿cómo ven ahorita los colegios que están hablando de tener el mensaje, el lenguaje inclusivo? No sé qué opinan ustedes Yo sí voy a hablar. A mí se me hace aberrante. Y estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Esto no tiene que ver con posturas. Cuando tú llegas a la edad adulta, tú, consciente de lo que estamos hablando, cuando recibiste esta formación, tú tienes ese libre albedrío, tú vas a decidir tu camino. Y nadie lo va a cuestionar. Vuelvo al mismo principio, orden, respeto, disciplina. ¿Por qué imponer algo
de una persona que trae una idea. Ese es adoctrinamiento. Estamos hablando de los resultados de lo que pasamos, donde te vuelves limitado, donde te da miedo, donde el miedo radica, el miedo más profundo, y esto es básico porque es donde se define la personalidad en la adolescencia, la primera adolescencia, que es la secundaria. Ahí es al rechazo, al no pertenecer, al no encontrar. Entonces, ¿cómo vas a imponer una ideología de género en un niño que apenas está empezando a definir y que todo tiene género? Es hombre o mujer. Y bueno, quien nace con los dos sexos, el hermafroditismo está tipificado, está estudiado, todo. Pero de una o de otra manera, la personalidad la construyes a partir de tu adolescencia. Y es donde pones en cuestión, donde se te dan materias de formación cívica y ética, donde empiezas a adquirir conocimientos sobre los cambios sexuales que va sufriendo, el pensamiento, los amigos, los iguales. Ahorita, desafortunadamente, la sociedad de consumo en la que estamos viviendo, todo gira en torno a la sexualidad. Estas cosas están generando una violencia sin precedentes en la historia de la evolución humana. Se está perdiendo la humanidad, por decirlo de una manera, el ser humano. Y están atropellando el derecho de un niño a crecer en una infancia segura, libre, en amor. Yo creo que la clave aquí es amor. No pasiones, no intereses, no ejercicios de poder, porque a final de cuentas creo que la ideología de género viene más por un ejercicio de poder que por una identidad. Definitivamente de acuerdo contigo. Y empezar a hacerlo desde que son pequeños es todavía mucho más aberrante. Entonces, definitivamente lo que estamos viendo y viviendo ahorita, que afortunadamente mucha gente está en réplica, muchas escuelas, muchos estados, mucho todo. Sin embargo, es algo que no lo habíamos visto en todo lo que es el historial educativo que a nosotros nos tocó. Y sin embargo tenemos que decir, está fatal desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista que me pongas. Mira, voy a hacer un comentario. Confundes. Sí, totalmente. A nosotros nos tocó vivir el autoritarismo, que era lo que el adulto era el que tenía la razón, la tuviera o no la tuviera. Y hubo muchas personas que vivieron atrocidades también de violencias terribles dentro de su familia, etcétera, ¿no? O sea, desde casa. Y nosotros crecimos con muchos tabús. Entonces pasamos del tabú a libertinaje. A la permisividad. O sea, estamos tocando los dos polos, es una polaridad impresionante. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es la razón o el sentido de? Si tú vives en un país con leyes firmes, equitativas, donde se maneje y se anteponga ante todo la dignidad de la persona por el hecho de ser persona, las cosas cambian. Y puede ser homosexual, trans, quien quiera ser, y tiene todo su derecho de que le llamen como le quieran llamar, pero su decisión no tiene por qué imponérsela al otro, ni yo tampoco tengo por qué imponer mi heterosexualidad a otra persona. No se trata de imponer ideologías, se trata de crecer en libertad, segura, con Estado de Derecho, con leyes que te protejan, sobre todo este principio básico que debe ser universal, del respeto a la dignidad y a la vida. Y a mí que me tocó recibir niños pequeños, que ves la masa nueva, cómo viene, y cómo llegó ese niño al mundo y cómo se va desarrollando a través de todas las herramientas que tú le proporciones, más los lineamientos que tú pones, porque en todos lados hay unas reglas y esas reglas se respetan. Me encantó lo que dijiste de educar en amor y en aceptación. Así Eso es. tiene mucho que ver, ya tienes como la varita mágica de que las cosas se van a dar bien. En un ser humano que es amado, que es aceptado
y que le estás dando tú las mejores herramientas con un buen lineamiento, ese es un ser humano que se va a formar bien. ¿Qué opinan de lo, digo, si hace poco tiempo se hizo una polémica por los nuevos libros de textos? Que el libro de texto, que era básico tanto para privadas como públicas, bueno, a mí me tocó ciencias naturales, Sí. digo, lo que recuerdo, matemáticas, y ¿cómo ven que ahora metieron a la fuerza el lenguaje inclusivo en alguno de los casos? Digo, la verdad es que no he tenido oportunidad de agarrar un libro y verlo porque creo que es difícil tener acceso a ellos por el momento, Pues pero no sé qué opinan de eso. Digo, ustedes ya tienen tiempo retirados, pero... Hay escuelas y hay colegios que no los aceptaron, así de sencillo. Las privadas no. Las privadas, No y yo le aplaudo al gobernador Miguel Riquelme, que fue el primero que se amparó y dijo aquí no, igual que lo hicieron en el estado de Chihuahua. Así es. Mira, yo estuve después de mi salida en el TEC, estuve un año en un colegio privado, estuve en la dirección de un colegio privado, me involucré mucho con la Secretaría de Educación Pública participando en todo esto. Estos libros de texto no tienen pies ni cabeza, no hay un programa previo, no se involucraron a los colegios, a los padres de familia. Bueno, no hay ortografía siquiera. No. ¿Qué es? Yo sí lo revisé. Ver otra cosa, yo también me tocó ver. Corríjanme si me equivoco, no recuerdo bien este dato, pero creo que para hacer estos nuevos libros de texto involucraron a más de 500 personas. Creo que antes, en los antiguos, había también involucradas diferentes personas, pero había una sola persona, creo que se llamaba Pedro Moreno, un erudito, genio, comunicólogo de todo, que revisaba letra por letra y que todo estuviera perfecto. El involucramiento de más personas con diferente pensamiento, no sé si eso es lo que haya afectado. Aquí dijo Tere muy claro, viene adoctrinamiento y viene y nos llega si lo permitimos. Es correcto. Fíjate que en el 2000 cuando les daba Coahuila su origen y desarrollo, no era problema socioeconómico de Coahuila. Sí. Bueno, ahí... Era materia obligatoria, pues. ¿Qué fue en el 2000? Gracias a Ernesto Zedillo, el expresidente Ernesto Zedillo, fue el que descentralizó el sistema educativo en México. Porque esto ha hecho, y gracias a eso, tuvieron la facultad de los gobiernos estatales, que aunque estaba el libro de texto y era una obligación darlo, para eso estaban las matrículas que eran, en este caso, el derecho de cada estado de promover la cultura, el conocimiento del propio estado donde tú nacías, para tener esta parte de cómo favorecer tus orígenes, sentirte orgulloso de tu tierra, de analizar los problemas y crecer, que tú en un futuro pudieras contribuir a este desarrollo. Pero había un programa y se empezó a incorporar el modelo de competencias que estaba centrado en el aprendizaje, no en la enseñanza. Nosotros fuimos producto de una educación donde el artista estelar era el maestro, y lo que decía el maestro era regla, así te dijeran mentiras, y era la memoria. Sí, no tenés opción. Y este sistema, a través de estos libros, ¿qué están promoviendo? Están promoviendo la polaridad social. Yo vi ejemplos en el libro de historia, donde hablaban de casos de la mamá siendo la muchacha de la casa y que la patrona, porque así le ponen la patrona, y la retrataban como la mala. Entonces, esto por principio no es ni ético, ni contribuye, ni favorece nada. Estos nuevos libros que traen, la polaridad social, y generar, de por sí estos niños ya vienen afectados por 2 años de pandemia, que traen problemas de lectoescritura, y si no se desarrolla la lectoescritura, no se genera el aprendizaje. No evoluciona. Creo que toca un punto muy bien importante. Qué difícil fue educar en pandemia, ¿no? O no sé si nos retrasamos generacionalmente, o los niños que vivieron esa pandemia, realmente fue bien difícil vivir con eso. Sí hubo un retraso, sí se ven las consecuencias, donde empiezas a verla más fácilmente. Con los pequeños todavía los grandes tenían acceso, ya primarias y secundarias, pues a la computadora. Los niños pequeños se perdió muchísimo. Totalmente.
y se está tratando pues de recuperar ahorita, pero ahí está esa heridita. No lo vamos a ver hasta una década después. Eso es, así Hasta es. en 10 años nos vamos a dar cuenta. Porque lo más grave fue la afección social, la falta de socialización, el miedo que experimentaron. Hubo niños que perdieron a sus papás. Yo creo que es algo. La pandemia nos marcó a todos. A todos. Sí. Definitivamente nos Hay marcó un a antes y todos. un después. Bueno, ese es parte del sentido de reunir a ¿cómo te digo? A los tres órdenes involucrados en la educación, colegios, familia y sociedad, a participar para dar respuesta a estas cosas como fueron la pandemia, que no sabíamos ni por dónde, y traerla. Esto es lo que hay que hacer, sentarse, dialogar, conversar y buscar el bien común siempre. Que no se pierda eso y desafortunadamente estamos dejando pasar. Yo quisiera por último comentarte que a mí lo que más me preocupa y que me cuestiono yo como docente y como mamá también, ¿qué hicimos mal? Que hay tanta apatía en la juventud a la participación ciudadana. Estoy de acuerdo contigo totalmente. De ahí por eso me involucré en la asociación. Este es tema para otro podcast, de veras, porque también está muy interesante. Digo, ahorita nos estamos abocando a la educación, pero se perdió el amor patriótico, no sé si el quitar las clases de civismo tuvo que ver o... Pero se quitó en la juventud, lo noto yo, porque a las marchas y a todo hemos ido nosotros. Y yo mañana tengo una cita, una marcha y voy a ir. También, igual. Lo siento. ¿Sabes? Eso es otro tema. Es otro tema. Pero Digo, y te lo está que hablando... lo grabes. Mañana es Yo era medio puestísima y no he fallado en revolucionario. ninguna. Enferma con nieto cuidando, he estado en esas marchas porque no me gusta lo que viene para mis nietos. Y Ok. voy a hacer hasta lo último que esté para mí. Estamos comulgando el mismo. No, pues vienen de las últimas generaciones que... Yo digo que se han perdido mucho los valores y los ideales. No, ya nadie tiene ideales. O sea, ya no importa luchar por algo. Y nosotros de 67 No, todavía no, tenemos. pero volvemos Muchachos, no lo pierdan. la importancia de la educación. Por eso tienen, yo alcanzo a rescatar un poco de eso, creo, y el ser, pues, no rijoso, pero el siempre reclamar o luchar por el derecho. Ahorita las nuevas generaciones, la verdad es que no les interesa. Nada. No se involucra ni siquiera en quién viene o quién va a gobernar. Que los hemos tenido terribles, sí, pero ahí yo soy uno y uno es alguien. Y yo voy a hacer lo que esté en mí para que tener un país mejor, una ciudad mejor, un gobernante mejor, una familia mejor. Y tengo vida, tengo tiempo de hacerlo y lo estoy haciendo. Hasta el último día, hasta el último aliento. No, así es. La base del desarrollo de toda sociedad es la educación. Y de acuerdo a esa calidad de educación es el resultado de la sociedad. Entonces nosotros seguimos en el subdesarrollo. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado a la raíz. No nos hemos ido al origen del problema. Y bueno, pues la ventaja, como tú tuviste el privilegio de formarte en una institución privada, Sí. como lo tuve yo, como lo tuvo tu mamá. Pero y el resto de los mexicanos, que estamos hablando de más de la mitad de los mexicanos actuales, están al margen del desarrollo, están generando esclavos. Este sistema educativo nuevo de este gobierno en particular, su propósito es generar una sociedad esclavizada, como están en Cuba, en Venezuela y en todos lados. Eso es aberrante. Venezuela y México eran los países en América Latina que iban a la vanguardia en todo. Venezuela ya se acabó y México están tratando de acabarlo. Pero todavía estamos nosotros dando hasta el último aliento. Sí, ojalá esto... Y cualquier cambio que debe venir en la humanidad siempre será a través de la educación. Entonces,
Por eso yo me dediqué a esto y tuve el privilegio. Jamás para mí el trabajar en educación fue un trabajo. Ah, no, para nada. Fue No, sí. una bendición. Yo ¿Cómo? siempre sentí que me pagaban por hacer algo que me encantaba. Y eso, gracias a la vida, gracias a Dios y gracias a la profesión que escogí. Pues yo no la escogí, a mí me apareció en el camino y ahí encontré una misión de vida. Qué padre. Y wow, es que te digo, extraño sí, muchísimo, Claro. pero por la asociación, que ese será otro tema. Sí. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a la licenciada Tere Bernal y a la guía Montessori Lourdes González Iriarte. Gracias por darme estos minutos y gracias a todos en el canal. Ojalá les haya hecho interesante este podcast. Este fue el Random 71, en donde todo es cuestión de suerte. Gracias.